Reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. Naboth, the Jezreelite, Nabot, el de had a vineyard Jezrael, in tenía una Jezreel, viña next pegando to al Ahab, palacio de Ahab, rey king of de Samaria. Samaria. Ahab said to Naboth, Ahab le propuso, "Give me your vineyard to be dame my la principal viña garden, para hacerme yo una since it is huerta, close, ya que está by, cerca, next to my pegando a mi house. casa. I will give you a better Yo te vineyard daré en in cambio una exchange, viña mejor, o or if si you prefer, prefieres, te I pago will en give you dinero. its value in money." Naboth answered, Nabot le "The Lord respondió, forbid that Dios I me should give libre you de any such cederte la favor." heredad de mis padres. Ahab went home disturbed Ahab at marchó the a answer. casa malhumorado y Naboth, enfurecido the por Jezreelite, la respuesta de ran to Nabot him el and de said, Jezrael, "I will not give you aquello de my no te inheritance for cederé food." la heredad de mis padres. Lying down on his bed, Se tumbó en la he turned cama, away from food volvió la and would cara not eat. y no quiso probar alimento. His wife, Su Jezebel, esposa comforted Jezabel him se and le said to him, acercó y le dijo, "Why are you so angry ¿por qué that you will estás de not mal eat?" humor y no quieres probar He alimento? answered, Él "Because contestó, I spoke to es Naboth, que hablé the con Nabot Jezreelite, el de and Jezrael said to him, y le propuse, Sell me your vineyard, véndeme la or if viña, you prefer, o si prefieres te give la me cambio your por vineyard otra. in exchange." Y me But he dice, refused to let me have his no vineyard. te doy mi viña. His wife, Jezebel, Entonces said to him, Jezabel dijo, "A fine ruler ¿y over eres tú el Israel que are you. manda en Israel? Get up, eat, Arriba, and be a cheerful." comer, que te So he came to sentará the house bien. of Naboth, Yo te daré la viña the de Nabot, Jezreelite. el de Jezabel. So she wrote letters in Escribió Naboth's unas name, cartas a nombre de and Ahab, sealed them with las its selló con seals, el sello del and sent them rey to the y elders las and to the envió a los nobles ancianos y who lived notables in the de la same ciudad, city with Naboth. paisanos de Nabot. This is what she wrote in Las their letters: cartas decían, "Proclaim a fast proclamen un and set ayuno Naboth y at the head, sienten a Nabot en primera fila. next get two Sienten scoundrels to face him enfrente a dos and canallas accuse him of que having depongan purged contra the él. king. Has maldecido a Take Dios y al them rey. and stone him to Lo death. sacan afuera y lo His apedrean fellow hasta que muera. citizens, the elders Los and the paisanos de nobles Nabot, los who dwelt in ancianos the y city, notables que did as vivían en la Jezebel ciudad, had ordered them. hicieron tal como les They decía proclaimed as she Jezabel, had sent them. tal como estaba escrito en They las proclaimed a cartas fast que and placed había Naboth recibido. at the head of the people. Proclamaron un ayuno Two scoundrels y came sentaron a Nabot and en primera confronted him fila. with an accusation. Llegaron dos canallas, se But le Naboth sentaron al frente y scarce testificaron moved, contra Nabot públicamente. and they led him out Nabot ha of the city maldecido a Dios y and al stoned rey. him to death. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo They sent apedrearon hasta que information murió. to Jezebel Entonces that Naboth informaron a had been Jezabel, stoned to death. Nabot ha muerto apedreado. When Jezebel learned En that cuanto Naboth oyó had been stoned to Jezabel death, que Nabot she había said to muerto Ahab, apedreado, dijo "Go, a Ahab, take possession of the Alá, vineyard of toma Naboth, posesión de whose la wife viña de Nabot, el de he Jezrael, refused to sell you, que no quiso because vendértela. Naboth is not alive." Nabot ya no vive, ha muerto. On hearing that Naboth En was cuanto dead, oyó Ahab que Ahab Nabot había started off muerto, on se his journey levantó down y from bajó a tomar Naboth's posesión de vineyard la viña de to take Nabot, possession of it. el de Jezreel. Verbum Domini. Lord, listen to my groan. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Hearken to my words. Señor, escucha mis palabras. Attend to my sighing. Atiende a mis Heed gemidos. my call for Haz help. caso de mis gritos de socorro, My Rey God. mío y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. At dawn, Tú eres lay un my Dios feet que ame la safely maldad. before you. Ni el O my malvado God, es tu huésped, delight not in ni el wickedness. arrogante se mantiene No en evil tu man remains with presencia. you. The arrogant may not stand in your sight. Señor, atiende a mis gemidos. You hate all evildoers. Detesta a los Destroy all who malhechores. speak falsehood. Destruyes a los The bloodthirsty mentirosos. and the Al deceitful hombre do not sanguinario love the y Lord. traicionero lo aborrece el Señor. Señor, atiende a mis gemidos.
palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Dominus vobiscum. Sequensis Sancte Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sepan que está mandado ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente a lo que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Verbum Domini. There's a beautiful parish in Hay una rural hermosa Oklahoma parroquia outside of en la parte rural de Oklahoma City Oklahoma, dedicated fuera de la to ciudad de Saint Anna. Oklahoma, dedicada And a for many Santa Ana. years, it was Y staffed durante by muchos members of my años order, Capuchin la priests. administraban miembros de mi orden, They came to this sacerdotes country as capuchinos de refugees Polonia. after the Llegaron a este Second país World como War. refugiados después de la Segunda Guerra And their Mundial. story was that Y su while they historia were fue que in mientras Europe during the estaban war, en they were Europa durante la prisoners guerra, at two fueron concentration prisioneros camps run en dos by the campos de Nazi concentración government of administrados Germany, por el gobierno nazi de Dachau and Alemania, Auschwitz. Dachau y Auschwitz. And most of them were at Y la Auschwitz. mayoría de ellos estuvieron en And Auschwitz. Father Robert Y el Dombrowski padre was the Robert pastor there Dembowski for many fue years el at St. párroco ahí durante Anna. muchos años en la And iglesia de he Santa would Ana, tell the story y él of what solía happened to contar la them historia de lo during the que Cold les War. sucedió a ellos During durante his la guerra. time at Auschwitz, Durante the su tiempo en infamous Nazi Auschwitz, scientist Joseph el Mengele was in the camp, infame and he was doctor using nazi the Joseph Mengele Capuchin estuvo en el priests campo y for utilizó medical a los experimentation. sacerdotes capuchinos para hacer And experimentos whatever he did to médicos. them, Father Y Dombrowski had lo que sea que clearly hicieron con developed ellos, joint el padre de problems Dembowski in all of his joints in his body for tenía the rest of his terribles life. problemas en las articulaciones durante But todo he su would cuerpo tell people durante el resto de publicly su how they vida, were tortured pero every él solía day by contar a las these personas como medical todos los días experiments that they eran underwent. torturados con estos experimentos médicos a los And que they los were sometían. asked how they Y managed to survive les preguntaban cómo because a number of our lograron Capuchin priests were sobrevivir, killed porque un número in de Auschwitz, nuestros like the famous sacerdotes Saint capuchinos Maximilian fueron muertos en Kolbe, very Auschwitz, famous como el story famoso San of Maximiliano Kolbe, una over famosa historia. 6,000 Catholic priests and Hubo más de religious orders 6.000 executed in sacerdotes y religiosos Auschwitz. católicos Probably ejecutados en the most Auschwitz. famous story is Probablemente la this. historia más famosa sea la de There were él, a group of Polish pero había un Capuchins that were grupo executed de there as a capuchinos group. polacos que fueron And Pope ejecutados en Paul grupo ahí, II, a number y of el years Papa San ago, Juan Pablo canonized them II, as a group. Our muchos años order atrás, los refers to them as canonizó the en grupo. martyrs of Y nuestra Auschwitz. orden los llama a But a ellos group of these los Polish mártires de priests Auschwitz. survived Pero un the grupo de Civil War estos when the Russian sacerdotes soldiers came to liberate sobrevivieron the camp. al final de la guerra, And cuando los they were, soldados some of rusos them, in liberaron Rome a el few years campo. later with the former Eh, superior of my Poco años province, más tarde, Father unos Robert cuantos de ellos Dombrowski, se who asked encontraban me en a direct Roma question about their cuando el survival. superior de la And it was orden interesting what De they Pittsburgh told me. estaba de visita, They said, y while they were es there, interesante lo que les there contó, was a que mientras guard estaban ahí at the había camp un guardia en el who campo was de Catholic. He concentración was a que Nazi, era but he católico, was era Catholic. nazi, pero era And he católico. knew that they were priests. Y él sabía And que he ellos eran introduced sacerdotes, a y él thimble solía of wine and a little darles piece de of bread contrabando un every poquito morning. de And vino y un from poco de pan cada memory, mañana, with y no de memoria, sin altars or books or vestments, altares, just ni in their libros, memories, ni they vestimenta, would solamente con celebrate sus Holy memorias, Mass. solían celebrar la They Sagrada Misa, clung to the Eucharist, he said, se and aferraban a la he said, Eucaristía, that's how y we survive. así es como Because we sobrevivimos, knew cuenta él, that if we porque gave in sabíamos to the que righteous si nos anger dábamos por over the vencido, position that we por had been put in, over the a la injustice, ira, if por we la would posición en turn que nos to it encontrábamos, and think debido a la about it, injusticia, si they wouldn't pensábamos just al have our respecto, lives, no they solamente would have iban our a souls.
tener presos nuestros cuerpos, también nuestras almas, y no íbamos a darles nuestras almas. Incluso rezamos por ellos en esas misas clandestinas que celebraban. La santidad no solamente es atractiva, sino que es la única reforma eficaz de la Iglesia y la única esperanza para el mundo. La santidad no quiere decir el bien. A menudo en la forma de hablar común la gente dice, persona es una persona buena, tal o tal persona es buena. No rezan, no van a misa, no hacen muchas obras espirituales de misericordia, pero es una buena persona. Espero eso, porque ser bueno no lo lleva a uno al cielo, no lo ayuda a uno a alcanzar el cielo. ¿Y por qué? Porque uno puede ser bueno por razones que no son virtuosas. Uno puede ser bueno por razones que son realmente egoístas, porque si uno se comporta egoístamente, si uno se comporta de manera buena, si uno eh, lo ayuda a uno a evitar caer en la cárcel o divorciarse, pero ser bueno no lo ayuda a uno a llegar al cielo. Requiere más, requiere virtud. La santidad significa literalmente sanctus, que cantaremos en la misa del libro de Apocalipsis. 3 veces Santo Dios, Santo, 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 que significa no como el mundo, no tomar nuestras decisiones basadas en los valores del mundo, ni las afirmaciones del mundo. Ese es el corazón de la santidad, ser diferentes al mundo. ¿Y por qué es importante? Porque solamente los santos llegan al cielo. No es como que en el cielo haya santos y luego haya otras personas. No, en el cielo solamente hay santos. Algunos son canonizados, es un tema distinto. Pero uno solo puede llegar al cielo si uno es santo. La Madre Angélica, en cierta ocasión preguntó, en su programa en vivo, alguien le preguntó, si Dios es bueno, ¿por qué envía a la gente al infierno? Ella contestó, estás equivocada. Dios no envía a nadie al infierno. Las únicas personas en el infierno son voluntarios. Únicamente hay santos en el cielo. 3 pasajes del Antiguo Testamento mencionan el concepto del ojo por ojo, especialmente en referencia al Evangelio de hoy, Éxodo 31, pero también lo vemos que se menciona en Levítico 24, Deuteronomio 19. Estos pasajes tienen como meta ser utilizados por un tribunal cuando se ha cometido un crimen. No son instrucciones diciéndole a las personas que tomen una venganza personal. El propósito de tener un sistema de tribunales es que la gente no haga eso, justamente mostrándole al pueblo que se ha hecho la justicia. La, la venganza personal es instintivamente excesiva. Tú me lastimaste, ahora yo te voy a destruir. Un ojo por ojo es una respuesta con medida. Si uno solamente le robaron $50, solamente le pueden compensar $50. Uno solamente puede recuperar lo que le quitaron. No son instrucciones diciéndole al pueblo que tome venganza personal. La meta de tener este sistema de tribunal, pues la venganza personal instintivamente es excesiva. Una persona que se ha visto lastimada o que ve que le han lastimado a un ser querido es capaz de matar al que lo hizo. El sistema de la tribunal existe para evitar que esto suceda. Están ahí para hacer cumplir la justicia. Si la gente ve que el tribunal es demasiado leve, pueden que tomen asuntos en sus propias manos. El Evangelio de hoy, que es parte del Sermón de la Montaña, el Evangelio según San Mateo, el Señor nos instruye acerca de cómo ir más allá de la ley, de simplemente cumplir la ley civil, la ley civil y cumplir la ley del amor, que se cumple, por supuesto, por el Señor en la manifestación más grande de amor, que es su propio sacrificio en la cruz, que es la fuente, el origen de nuestra misa. El arzobispo Shin famosamente dijo que el Señor predicó su sermón más grande desde la cruz. Le sugiero
que ese sermón tiene dos partes. Primero, es una demostración de la virtud que el Señor dijo que estaría entre aquellos que heredarán la tierra, la mansedumbre. Esa es la primera parte del perdón. No haré al otro lo que me hicieron a mí. La segunda parte es que Él se dirige al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que Él rezó por aquellos que lo lastimaron, por aquellos que lo persiguieron. Y si ustedes han hecho eso, han perdonado. Hay una vieja frase, cuando no perdonamos es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. El Señor nos ofrece un remedio para por el tóxico veneno de lo que llamamos hoy en día la cultura de la cancelación. El perdón no significa aprobar el pecado o el crimen de la otra persona. A eso le podemos llamar negación en la psicología o codependencia. Eso no es perdón. El perdón de muchas maneras es un don que nos damos a nosotros mismos. Esa no es la razón por la que lo hacemos, por supuesto. El sacrificio del Señor, que nos salvó de nuestros pecados, es la razón por la que lo hacemos. Pero el fruto del perdón es esa liberación. Por eso lo hacemos. Por eso es lo que recibimos, el beneficio de ello. Maduramos espiritualmente y crecemos en santidad. Nuestros motivos y acciones no son moldeados por los valores del mundo. San Padre Pío dijo famosamente, en la vida estamos o moviéndonos hacia Dios o alejándonos de Él, pero ustedes y yo vivimos en una época en que muchos de nuestros contemporáneos están bajo la ilusión de que hay una tercera opción, neutral, que de alguna manera puedo vivir fuera de la ley divina e incluso más y más hoy en día fuera de la ley natural y la práctica de la religión. Y vivimos en una cultura claramente en declive bajo esta ilusión. El arzobispo Shin solía decir famosamente, mientras más personas se rinden de Dios, más se rinden unos de otros. Lo escuchamos de esa manera en la cultura. Oh, yo soy espiritual, pero no soy religioso, que es una frase interesante que usan a menudo y una perfecta descripción del diablo. El diablo es un ángel caído, él es 100% espiritual, odia la religión, él falsifica la religión, corrompe la religión, mata personas, pero la verdadera fe religiosa, el diablo es la verdadera definición de ser espiritual, pero no religioso. Somos aproximadamente 341 millones de ciudadanos en este país. Aproximadamente 25 millones de ellos, en algún momento, participan en algún tipo de adoración religiosa los domingos. Y como las personas se han rendido gran- mayormente en la práctica de la religión, están convirtiendo en religión lo que San Agustín llamó en el siglo IV el libido dominandi, el dinero, el poder y el sexo. El arzobispo Shin lo dijo de esta forma. Estados Unidos se dice sufre de la intolerancia, pero no es así. Sufre de la tolerancia del bien y el mal, de la verdad y el error, de la virtud y el mal, de Cristo y el caos. Nuestro país no es tan gobernado por los intolerantes como de los que son demasiado amplios de mente. En 1668, William Penn, el gran fundador del Estado mancomunado donde vivo, dijo, los hombres deben ser gobernados por Dios, de lo contrario serán regidos por tiranos. Una sencilla definición de un tirano es un relativista moral, una persona no más grande que su propia verdad, con poder sobre ti. ¿Cuántos de nuestros líderes encajan en esta definición de tiranos? El arzobispo Shin dijo, una civilización siempre está en peligro cuando aquellos que nunca han aprendido a obedecer reciben el derecho a dar órdenes. George Orwell, el famoso escritor, dijo, mientras más lejos se aleja una sociedad de la verdad, más odia a aquellos que la hablan y en un momento de engaño general decir la verdad es un verdadero acto revolucionario. John Adams, el segundo presidente de este país, dijo, nuestra constitución solamente fue creada para
un pueblo religioso y moral. Es totalmente inadecuado para el gobierno de cualquier otro. Si tienen alguna duda, que en nuestro país nos estamos dando cuenta quizá del temor más grande de nuestros fundadores, que los estadounidenses han dejado de ir a misa, que el gobierno se convertiría en la religión. Vayan al tribunal cualquier día, miren lo que las personas argumentan ante los jueces y abogados que antes solían llevar a los clérigos o familiares. San Juan Pablo II dijo lo siguiente, famosamente, a modo de consuelo. Justo cuando la noche nos envuelve, pensamos acerca del amanecer que se acerca. Hemos de creer que cada mañana la Iglesia se revive a través de sus santos, no porque conquistaron al mundo, sino porque permitieron que Cristo los conquiste a ellos. Y finalmente el arzobispo Shin, quien dijo famosamente, una de las sorpresas del cielo será ver cuántos santos fueron hechos en medio del caos y la guerra y la revolución. Cita el libro del Apocalipsis. Estos son los que sobrevivieron al tiempo de gran perturbación, lavaron sus vestimentas y las dejaron blancas en la sangre del Cordero.